Aún no había amanecido sobre Roma. Las campanas de la Basílica de San Pedro permanecían en silencio, mientras una ligera niebla cubría los antiguos patios del Vaticano. Los primeros rayos de luz apenas rozaban las columnas de piedra cuando un joven guardia suizo llamó discretamente a la puerta del despacho privado del Papa León XIV. No llevaba un documento oficial. No traía una carpeta con sellos. Solo sostenía entre las manos una pequeña caja de madera de olivo, desgastada por el tiempo. Santo Padre, esto llegó hace unos minutos. No tiene remitente. León XIV levantó la mirada lentamente. Había aprendido que, muchas veces, las cartas más importantes no eran las escritas por personas influyentes, sino aquellas enviadas por quienes ya no esperaban ser escuchados. Abrió la caja con cuidado. Dentro encontró un rosario antiguo. Las cuentas estaban gastadas, como si hubieran pasado miles de veces entre unos dedos temblorosos. Junto al rosario había una pequeña llave de hierro. Y debajo de ella, un sobre doblado. El Papa permaneció inmóvil durante varios segundos antes de abrirlo. La letra era irregular. Como la de alguien que había escrito llorando. Si esta llave llega a sus manos, no abra primero la puerta, abra primero su corazón. Nada más. Ni un nombre. Ni una dirección. Solo aquella frase. León XIV volvió a observar la llave. No parecía pertenecer a ningún lugar importante. Era vieja. Oxidada. Casi olvidada por el tiempo. Sin embargo, había algo en ella que parecía cargar un peso mucho mayor que el del metal. El Santo Padre cerró los ojos por un instante. No estaba preocupado por la llave. Le preocupaba la persona que había sentido la necesidad de enviarla. Porque nadie escribe una carta así cuando busca llamar la atención. Solo la escribe quien ha permanecido demasiado tiempo en silencio. Mientras sostenía el rosario, recordó unas palabras del Evangelio. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Pero una pregunta atravesó su corazón. ¿Cuántas personas ya no creían que alguien pudiera aliviar su dolor? ¿Cuántas habían dejado de llamar a la puerta de Dios porque antes encontraron demasiadas puertas cerradas por los hombres? El sonido de unos pasos interrumpió el silencio. Era el padre Miguel, uno de los sacerdotes encargados de la correspondencia pastoral. «Santo Padre, ¿ocurre algo?» León XIV no respondió de inmediato. Le mostró la llave. «¿Sabes de dónde puede venir?» El sacerdote negó con la cabeza. «No, Santidad». Entonces el Papa levantó nuevamente la carta. «No creo que esta llave quiera abrir una cerradura. Creo que intenta abrir una historia. Y las historias que llegan de esta manera casi nunca hablan de objetos. Hablan de heridas». El padre Miguel permaneció en silencio. Conocía aquella mirada. Era la misma que el Santo Padre tenía cada vez que intuía que detrás de un pequeño acontecimiento se escondía el sufrimiento de muchas personas. Fuera, Roma comenzaba a despertar. Los peregrinos caminaban lentamente hacia la plaza de San Pedro. Algunos llevaban rosarios. Otros fotografías de familiares enfermos. Otros simplemente buscaban un momento de paz. Nadie imaginaba que, mientras el mundo seguía su rutina, una sencilla caja de madera acababa de iniciar una historia que pondría frente al Papa una de las preguntas espirituales más difíciles de su pontificado. No era una cuestión política. No era un conflicto entre instituciones. Era algo mucho más profundo. ¿Qué ocurre cuando una persona deja de creer que merece ser perdonada? ¿Quién puede devolver la esperanza a un corazón que lleva años condenado por su propia conciencia? León XIV volvió a tomar el rosario. Una de las cuentas estaba rota. No por descuido. Parecía haber soportado demasiada presión. Como si alguien la hubiera apretado con fuerza durante incontables noches de oración. Entonces comprendió algo. Aquella caja no pedía una investigación. Pedía una respuesta. Pero aún faltaba descubrir cuál era la verdadera pregunta. Porque la llave no abría una puerta de madera. Abría el recuerdo de una promesa olvidada. Y esa promesa, enterrada durante más de 20 años, cambiaría para siempre la vida de una familia, y también el mensaje que el Papa León XIV estaba a punto de compartir con millones de personas. La pequeña llave permanecía sobre el escritorio del Papa León XIV.
No era de oro. No llevaba grabado ningún escudo. No pertenecía a un archivo secreto ni a una antigua bóveda del Vaticano. Sin embargo, mientras la luz de la mañana entraba lentamente por la ventana, el Santo Padre comprendía que el verdadero peso de aquella llave no estaba en el metal, sino en la historia que todavía permanecía oculta. Durante años había recibido miles de cartas. Algunas pedían ayuda económica. Otras solicitaban una bendición. Muchas contenían preguntas sobre la fe. Pero muy pocas comenzaban con una frase como aquella. Antes de abrir la puerta, abra primero su corazón. No era una petición. Era una advertencia. Y también una súplica. León XIV permaneció varios minutos en silencio. No porque desconociera qué hacer, sino porque sabía que algunas decisiones importantes nunca debían tomarse con prisa. El padre Miguel volvió a entrar en el despacho. Santidad, la audiencia general comenzará dentro de 1 hora. El Papa asintió lentamente. ¿Sabes cuál es uno de los mayores peligros para la Iglesia? El sacerdote respondió con cautela. ¿La indiferencia? León XIV negó suavemente con la cabeza. No. El mayor peligro es acostumbrarnos al dolor de los demás. Cuando eso ocurre, dejamos de escuchar antes incluso de que alguien termine de hablar. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Porque no hablaban únicamente de sacerdotes. Hablaban de todos. ¿Cuántas veces una madre había llorado en silencio sin que nadie notara el cansancio escondido detrás de su sonrisa? ¿Cuántos ancianos asistían cada domingo a la Santa Misa únicamente para regresar después a una casa completamente vacía? ¿Cuántos hijos seguían alejados de Dios convencidos de que ya era demasiado tarde para regresar? ¿Y cuántos creyentes, después de años de oración, habían comenzado a preguntarse en secreto: ¿será que Dios también ha dejado de escucharme? León XIV conocía esa clase de preguntas. No aparecían en los titulares de los periódicos. No provocaban debates televisivos. No llenaban las plazas. Pero destruían lentamente el corazón de quienes las cargaban durante años. Por eso aquella llave le preocupaba. Porque intuía que detrás de un solo objeto podía esconderse el sufrimiento de muchas personas que jamás escribirían una carta. Mientras tanto, en una pequeña ciudad del norte de Italia, una mujer de edad avanzada terminaba de colocar flores frescas frente a la fotografía de su esposo. Habían pasado 18 años desde su muerte. Cada mañana repetía exactamente el mismo gesto. Después tomaba un viejo rosario. Rezaba unos minutos. Y, antes de levantarse, pronunciaba siempre la misma frase. Señor, si todavía puedes perdonarme, dame una señal. Nadie la escuchaba. Sus hijos vivían lejos. Los vecinos apenas la saludaban. El sacerdote de la parroquia conocía parte de su historia, pero ignoraba el peso completo que aquella mujer llevaba dentro. Como ella, miles de personas caminaban cada día con una culpa que nunca compartían con nadie. No porque desconfiaran de Dios, sino porque habían terminado desconfiando de sí mismas. Y cuando una persona deja de creer que merece misericordia, comienza a construir una prisión cuyos barrotes son invisibles. Desde fuera parece vivir con normalidad. Trabaja. Sonríe. Habla con los demás. Pero, por dentro, cada recuerdo se convierte en un juicio permanente. León XIV había visto ese sufrimiento muchas veces. No desaparecía con discursos. No bastaban las respuestas rápidas. El corazón necesita algo más que explicaciones. Necesita ser mirado con amor. Necesita descubrir que la misericordia de Dios no depende de la perfección humana. Porque el Evangelio nunca fue escrito para personas perfectas. Fue anunciado precisamente para quienes habían perdido toda esperanza. El Santo Padre volvió a mirar el rosario encontrado en la caja. Una cuenta seguía rota. Pensó entonces en una imagen sencilla. Cuando una cuerda pierde un hilo, todavía puede sostenerse durante un tiempo. Pero si nadie la repara, terminará rompiéndose por completo. Lo mismo ocurre con el alma. Las heridas pequeñas, ignoradas durante años, terminan convirtiéndose en desesperación. Y esa desesperación suele crecer en silencio. Muy pocas personas dicen: he perdido la esperanza. En cambio dicen: estoy cansado.
Ya no tengo fuerzas. No quiero preocupar a nadie. No importa. Y poco a poco dejan de rezar. Después dejan de pedir ayuda. Finalmente dejan de creer que alguien pueda comprenderlas. Por eso esta historia no trataba de una llave. Ni siquiera trataba únicamente del Papa. Trataba de todos aquellos que alguna vez se sintieron indignos del amor de Dios. Porque existe una mentira muy antigua que sigue repitiéndose en el corazón humano. Tu pecado es demasiado grande. Tu pasado ya no tiene remedio. Dios puede perdonar a otros, pero no a ti. Y precisamente contra esa mentira había luchado Cristo durante toda su vida pública. No rechazó al pecador arrepentido. No humilló a quien regresaba llorando. No preguntó primero cuánto había fallado. Preguntó cuánto estaba dispuesto a amar desde ese momento. El padre Miguel observó nuevamente la pequeña llave. ¿Cree que encontraremos a quien la envió? León XIV respondió con una serenidad que nacía de muchos años de oración. Quizá encontremos mucho más que eso. Tal vez Dios no quiera que busquemos solamente a una persona. Tal vez quiera que descubramos cuántos corazones siguen esperando que alguien les recuerde que nunca han dejado de ser sus hijos. En ese instante sonaron las campanas del Vaticano. La plaza de San Pedro comenzaba a llenarse de peregrinos. Miles de personas esperaban escuchar unas palabras del Santo Padre. Pero León XIV comprendía que, antes de hablar al mundo, debía escuchar la historia escondida detrás de aquella vieja llave. Porque solo quien escucha el sufrimiento con paciencia puede anunciar una esperanza verdadera. Y aún faltaba descubrir quién había guardado aquella promesa durante más de 20 años, y por qué había esperado precisamente este momento para entregarla. Cuando terminó la audiencia general, la plaza de San Pedro quedó poco a poco en silencio. Los peregrinos comenzaron a regresar a sus hoteles. Algunos llevaban rosarios recién bendecidos. Otros abrazaban fotografías de familiares enfermos. Había quienes sonreían después de haber visto al Santo Padre por apenas unos segundos. Y también quienes ocultaban las lágrimas detrás de una expresión serena. León XIV observó durante unos instantes aquella multitud desde la ventana del Palacio Apostólico. Cada rostro era diferente. Cada historia también. Sin embargo, todas compartían algo invisible. Todos buscaban esperanza. No una esperanza superficial. No la que promete que todo dolor desaparecerá de inmediato. Sino esa esperanza silenciosa que permite seguir caminando incluso cuando las respuestas todavía no llegan. El Papa cerró lentamente la ventana. El murmullo de la plaza desapareció. En el despacho volvió a quedar únicamente la pequeña caja de madera, el rosario desgastado y aquella vieja llave. El padre Miguel rompió el silencio. Santidad, ¿cree que todo esto tiene relación con algún lugar del Vaticano? León XIV acarició con suavidad una de las cuentas del rosario. No lo sé. Pero hay algo que me preocupa más que descubrir una puerta. Me preocupa descubrir un corazón que lleva demasiado tiempo cerrado. Aquella respuesta sorprendió al sacerdote. Esperaba una investigación. Esperaba órdenes. Esperaba nombres. En cambio, el Santo Padre seguía hablando del alma humana. Porque sabía que toda herida exterior nace antes en el interior. Aquella tarde, León XIV pidió revisar antiguos registros pastorales. No buscaba documentos secretos. Ni expedientes disciplinarios. Solicitó únicamente cartas enviadas durante las 2 últimas décadas por personas que hubieran pedido ayuda espiritual sin volver a escribir jamás. Los archivistas comenzaron a traer cajas de diferentes épocas. Miles de cartas. Papel amarillento. Sobres escritos a mano. Algunos aún conservaban el perfume del incienso de pequeñas parroquias. Otros llevaban manchas de lágrimas que el tiempo nunca había conseguido borrar. El Papa abrió una al azar. Santo Padre, no escribo para pedir un milagro. Solo quiero saber si Dios todavía escucha a una mujer que ha dejado de perdonarse. Abrió otra. Mi hijo ya no entra en una iglesia. Yo sigo rezando por él cada noche. ¿Es suficiente mi oración? Una tercera. Hace 15 años tomé una decisión equivocada. Desde entonces vivo convencido de que Dios me perdonó, pero yo no he sido capaz de hacerlo. León XIV cerró lentamente los ojos. No eran casos aislados.
Era un mismo dolor escrito con palabras diferentes. La culpa. La soledad. El miedo. La sensación de no ser digno del amor de Dios. Aquellas cartas nunca habían buscado protagonismo. No pedían aparecer en los periódicos. No reclamaban justicia humana. Solo buscaban una certeza. ¿Todavía hay esperanza para mí? Esa noche, después de la oración de vísperas, el Santo Padre decidió caminar solo por uno de los antiguos corredores del Vaticano. Las lámparas proyectaban una luz cálida sobre los muros de piedra. Cada paso resonaba suavemente en el silencio. Muchos pensaban que aquellos pasillos guardaban únicamente siglos de historia. León XIV pensaba otra cosa. Creía que guardaban siglos de oración. Cada sacerdote. Cada religiosa. Cada peregrino. Cada anciano. Cada niño que alguna vez había cruzado aquellas puertas había dejado allí una parte de su esperanza. La iglesia no era solamente un edificio. Era la memoria viva de millones de personas que habían buscado a Cristo en medio de sus propias luchas. Sin embargo, también sabía que algunos habían regresado a casa sintiéndose incomprendidos. No porque Dios los hubiera rechazado, sino porque los seres humanos, con sus límites, no siempre habían sabido reflejar la misericordia del Evangelio. Ese pensamiento le dolía profundamente. Porque un solo gesto frío podía cerrar durante años el corazón de una persona. Y abrir nuevamente ese corazón podía requerir toda una vida. Mientras tanto, a más de 600 kilómetros de Roma, en un pequeño monasterio escondido entre montañas, una anciana religiosa terminaba su oración nocturna. La hermana Lucía tenía 87 años. Sus manos temblaban. Su vista apenas distinguía las letras del breviario. Pero seguía rezando por las mismas personas desde hacía décadas. Aquella noche, antes de apagar la lámpara, abrió una pequeña caja de madera. Dentro guardaba una fotografía antigua. Un rosario muy parecido al que ahora descansaba sobre el escritorio del Papa. Y una llave. No era la misma. Pero sí pertenecía al mismo juego. La religiosa acarició el metal con inmensa ternura. Señor. Si ha llegado el momento. Que la verdad no humille a nadie. Que solo sirva para sanar. Después hizo lentamente la señal de la cruz. Y apagó la luz. Nadie sabía que aquella mujer había esperado más de 20 años para que alguien encontrara la otra llave. A la mañana siguiente, el padre Miguel regresó con una noticia inesperada. Santidad. Hemos encontrado algo. No sobre la llave. Sobre el rosario. Le entregó un pequeño informe. Las cuentas habían sido elaboradas artesanalmente por un antiguo taller religioso que dejó de existir hacía más de 25 años. Sus piezas eran muy escasas. Y casi todas habían sido entregadas a monasterios de clausura. León XIV volvió a mirar el rosario. Ahora comprendía que no había llegado allí por casualidad. Alguien había esperado muchos años para enviarlo exactamente en ese momento. Pero la pregunta seguía creciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Y qué relación existía entre aquella llave, el rosario y la frase escrita en la carta? Antes de abrir la puerta, abra primero su corazón. El Santo Padre permaneció varios minutos en silencio. Finalmente habló con voz serena. No estamos buscando un secreto del pasado. Estamos buscando una herida que nunca terminó de cicatrizar. Y cuando una herida permanece abierta durante tantos años, normalmente ya no pertenece a una sola persona. Pertenece a toda una familia. A toda una comunidad. A veces, incluso a toda una generación. El padre Miguel sintió un escalofrío. Comprendió entonces que aquella historia apenas estaba comenzando. Porque la verdadera puerta todavía seguía cerrada. Y detrás de ella no esperaba un tesoro. Esperaba una verdad capaz de devolver la esperanza a quienes llevaban demasiado tiempo creyendo que Dios había olvidado pronunciar su nombre. El monasterio de Santa Clara despertaba cada mañana antes del amanecer. No había ruido de automóviles. No había teléfono sonando. Solo el murmullo del viento entre los cipreses y el lento repicar de una campana que invitaba a la oración. La hermana Lucía llevaba más de 60 años viviendo allí. Su rutina apenas había cambiado. Despertar.
Rezar. Trabajar. Servir. Guardar silencio. Pero aquella mañana era distinta. Por primera vez en más de 2 décadas, abrió un pequeño cajón que había permanecido cerrado durante años. Dentro seguían intactos 3 objetos. Una fotografía antigua. Una carta doblada muchas veces. Y la segunda llave. La religiosa pasó lentamente sus dedos sobre el metal. No porque apreciara el valor de aquella llave, sino porque cada marca recordaba una promesa que nunca había dejado de pesar sobre su conciencia. Señor, susurró. Si ha llegado la hora, permite que la verdad cure más de lo que hiere. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba por miedo. Lloraba porque conocía el precio que muchas personas habían pagado por guardar silencio. Mientras tanto, en Roma, el Papa León XIV seguía revisando las cartas antiguas. Cada una parecía repetir la misma pregunta con palabras diferentes. ¿Todavía puedo volver? ¿Puede Dios perdonar algo que yo no consigo olvidar? ¿Es posible comenzar otra vez cuando uno siente que ya perdió toda oportunidad? El Santo Padre dejó lentamente los sobres sobre la mesa. Aquellas cartas no hablaban únicamente del pasado. Hablaban del presente de millones de personas. Porque el sufrimiento más profundo casi nunca hace ruido. No aparece en los periódicos. No llena las plazas. Se esconde detrás de una sonrisa educada. De una respuesta breve. De alguien que siempre dice: estoy bien. Aunque por dentro lleve años sintiéndose completamente roto. Aquella misma tarde, en un pequeño pueblo del norte de Italia, una mujer llamada Elena terminó de limpiar la cocina de su casa. Tenía 74 años. Vivía sola desde que su esposo había fallecido 9 años atrás. Sobre la mesa permanecían 2 platos. Cada noche colocaba ambos. Después retiraba uno sin haberlo usado. Era una costumbre que nunca consiguió abandonar. Tomó su rosario. Se sentó frente a la ventana. Miró el cielo. Y comenzó a rezar. Pero aquella noche, antes de terminar el primer misterio, dejó escapar una frase que nunca había dicho en voz alta. Dios mío, ¿de verdad todavía quieres escucharme? No esperaba una respuesta. Hacía años que había dejado de esperarla. No porque hubiera perdido la fe, sino porque había empezado a creer que su propia culpa era más fuerte que la misericordia. 9 años antes, durante la enfermedad de su esposo, una discusión había terminado con palabras durísimas. Él murió pocos días después. Nunca tuvieron oportunidad de reconciliarse. Desde entonces, Elena repetía cada noche la misma escena en su memoria. No recordaba los años felices. No recordaba los viajes. No recordaba las risas. Solo recordaba aquella última discusión. Y poco a poco terminó convencida de que una sola conversación podía borrar toda una vida de amor. Así actúa la culpa. No necesita mentir demasiado. Le basta con ocultar todo lo bueno y dejar únicamente aquello que hace sufrir. León XIV conocía ese mecanismo. Lo había visto incontables veces durante su ministerio sacerdotal. Las personas no suelen recordar únicamente sus pecados. Terminan olvidando también todo el amor que fueron capaces de ofrecer. Por eso muchos viven castigándose durante décadas. No porque Dios continúe condenándolos, sino porque ellos mismos nunca aceptaron el perdón. Aquella diferencia era enorme. Porque Dios siempre llama al arrepentimiento. Pero jamás invita a la desesperación. La desesperación nunca viene del Evangelio. Nace cuando el ser humano deja de mirar la cruz y comienza a mirar únicamente sus propias heridas. Aquella noche, el Papa pidió celebrar una hora santa en la pequeña capilla privada. No invitó a cardenales. No convocó reuniones. Solo pidió que dejaran el Santísimo expuesto. La capilla permanecía casi completamente oscura. Una única lámpara iluminaba el altar. León XIV se arrodilló. No llevaba consigo informes. Ni documentos. Solo el rosario encontrado dentro de la caja. Durante varios minutos no pronunció palabra alguna. Simplemente permaneció allí. Escuchando. Porque sabía que existen preguntas que primero deben ser presentadas a Dios antes de intentar responderlas con inteligencia humana. Después abrió lentamente el Evangelio.
Sus ojos se detuvieron en una frase. No quebrará la caña ya doblada, ni apagará la mecha que apenas humea. Repitió aquellas palabras en silencio. Una vez. 2 veces. 3. Y comprendió que aquella historia no trataba de descubrir un secreto escondido. Trataba de impedir que una pequeña llama terminara apagándose para siempre. ¿Cuántas personas seguían viviendo como esa mecha? Apenas encendida. Sin fuerza. Sin ilusión. Convencidas de que nadie notaría si desaparecían. Al salir de la capilla encontró al padre Miguel esperándolo. ¿Santidad? Hemos recibido una llamada. Proviene del monasterio de Santa Clara. La hermana Lucía desea hablar únicamente con usted. Dice que ha esperado este momento durante 22 años. León XIV sintió que el corazón se aceleraba. No por curiosidad, sino porque intuía que aquella anciana llevaba demasiado tiempo sosteniendo un peso completamente sola. ¿Ha explicado el motivo? Solo dijo una frase. El sacerdote respiró profundamente antes de repetirla. La llave nunca abrió una puerta. Abrió una conciencia. El Papa guardó silencio. Aquellas palabras parecían responder una pregunta. Pero al mismo tiempo habrían muchas más. ¿Por qué esperar 22 años? ¿Qué promesa había permanecido escondida todo ese tiempo? ¿Y por qué una religiosa anciana había decidido romper finalmente su silencio? León XIV tomó nuevamente la pequeña llave. Ahora comprendía algo con absoluta claridad. El verdadero misterio nunca había sido el objeto. El verdadero misterio era el dolor que alguien había llevado en silencio durante más de 2 décadas. Y cuando el sufrimiento permanece oculto durante tanto tiempo, siempre termina alcanzando a más personas de las que imaginamos. Porque ninguna herida humana permanece completamente aislada. Toda herida no sanada acaba tocando el corazón de quienes amamos. Y muy pronto, el Santo Padre descubriría que aquella promesa olvidada no pertenecía únicamente al pasado. Seguía cambiando la vida de una familia, incluso en el presente. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de elevarse sobre Roma, el vehículo que transportaba al Papa León XIV abandonó discretamente el Vaticano. No había cámaras. No había periodistas. No se había organizado ningún acto oficial. Solo viajaban el Santo Padre, el Padre Miguel y un conductor. El destino era un pequeño monasterio escondido entre montañas, donde una anciana religiosa aseguraba haber esperado 22 años para entregar una verdad que jamás había podido olvidar. Durante el trayecto, nadie habló. El silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que acompaña a quienes saben que están a punto de entrar en una historia demasiado humana para ser explicada con rapidez. León XIV sostenía entre sus manos el viejo rosario. Cada cuenta parecía desgastada por miles de oraciones. Pensó en todas las personas que habían rezado durante años sin sentir que su corazón cambiaba. No porque Dios hubiera permanecido lejos, sino porque algunas heridas necesitan algo más que el paso del tiempo. Necesitan ser nombradas. Necesitan ser entregadas. Necesitan ser perdonadas. Porque el tiempo, por sí solo, nunca sana aquello que seguimos escondiendo. El monasterio apareció entre los árboles poco antes del mediodía. Era sencillo. Muros de piedra. Un pequeño jardín. Un campanario humilde. Nada hacía pensar que aquel lugar guardara una historia capaz de llegar hasta el corazón del Papa. La Madre Superiora lo recibió con una sonrisa serena. Gracias por venir, Santidad. La hermana Lucía lleva esperando este día desde hace muchos años. Ha repetido muchas veces que, cuando llegara el momento, Dios enviaría a alguien dispuesto a escuchar antes de juzgar. León XIV inclinó ligeramente la cabeza. Todos necesitamos ser escuchados antes de ser comprendidos. La religiosa sonrió con gratitud. Aquellas palabras parecían confirmar que la espera no había sido en vano. La habitación de la hermana Lucía era extremadamente sencilla. Una cama. Una mesa de madera. Un crucifijo. Una Biblia abierta. Y una ventana desde la que se contemplaban las montañas. La anciana permanecía sentada junto a la luz. Su rostro estaba marcado por los años. Pero sus ojos conservaban una sorprendente claridad.
Cuando vio entrar al Santo Padre, intentó ponerse de pie. León XIV se acercó inmediatamente. Por favor. No se levante. Hoy he venido yo a aprender de usted. La religiosa sonrió. No tengo grandes enseñanzas, Santidad. Solo una verdad que me ha acompañado demasiado tiempo. El Papa tomó asiento frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. A veces el respeto necesita silencio antes que palabras. Finalmente, la hermana Lucía abrió lentamente un pequeño cofre. Dentro permanecían la fotografía antigua, la segunda llave y una carta cuidadosamente doblada. Colocó ambos objetos sobre la mesa. Estas dos llaves fueron separadas hace 22 años. No para esconder un lugar, sino para recordar una promesa. El padre Miguel intercambió una mirada con el Papa. Aquello coincidía exactamente con lo que habían sospechado. Sin embargo, la anciana añadió algo inesperado. La promesa nunca fue entre dos personas. Fue entre una familia y Dios. León XIV permaneció completamente atento. No interrumpió. No formuló preguntas. Sabía que las confesiones más profundas no pueden acelerarse. La hermana Lucía respiró lentamente. Hace muchos años llegó a este monasterio una mujer muy joven. No venía buscando refugio. Venía huyendo de sí misma. Había perdido a su esposo en un accidente. Y desde aquel día estaba convencida de que todo había sido culpa suya. No importaba cuántas veces el sacerdote le explicara lo contrario. No importaban las investigaciones. No importaban los testimonios. Ella había decidido convertirse en su propio juez. Y ningún argumento conseguía cambiar esa sentencia. León XIV sintió un nudo en el pecho. Conocía demasiado bien esa forma de sufrimiento. La culpa que nace de los hechos puede encontrar respuesta. Pero la culpa que nace del corazón herido suele sobrevivir incluso a la verdad. La anciana continuó. Permaneció aquí varias semanas. Rezaba durante horas. Dormía muy poco. Casi no hablaba. Un día me entregó dos llaves. Dijo que pertenecían a la casa donde había vivido con su esposo. Vendió la vivienda poco después. Pero pidió que las llaves nunca fueran destruidas. No entendí el motivo. Entonces me respondió algo que jamás olvidé. La religiosa hizo una pausa. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Me dijo: si algún día dejo de creer que Dios todavía puede perdonarme, quiero que alguien encuentre una de estas llaves y recuerde que una puerta puede volver a abrirse. El silencio llenó la habitación. El padre Miguel bajó la mirada. El Papa cerró lentamente los ojos. Aquella frase era mucho más que un recuerdo. Era el grito de alguien que luchaba desesperadamente por no perder la esperanza. ¿Qué ocurrió después?, preguntó finalmente León XIV. La hermana Lucía tardó unos segundos en responder. Se marchó. Prometió escribir. Los primeros años recibimos algunas cartas. Después. Nada. Nunca supimos si encontró paz. O si continuó viviendo con aquella carga. Solo sé que antes de irse me pidió una última cosa. Guardar una llave. Y enviarla otra únicamente cuando sintiera que el mundo necesitaba recordar que ninguna culpa debe tenerla. Última palabra. El Papa observó nuevamente la llave. Ahora comprendía que aquel objeto jamás había sido una pista. Era un símbolo. Una invitación. Un recordatorio de que incluso los corazones más cerrados pueden volver a abrirse cuando descubren la misericordia. Pero aún quedaba una pregunta. La más importante de todas. ¿Hermana? ¿Quién era aquella mujer? Lucía guardó silencio. Sus manos comenzaron a temblar. Miró durante unos segundos el crucifijo que colgaba sobre la pared. Después respondió con una voz apenas audible. No puedo decirle todavía su nombre. Porque antes. Usted necesita leer la última carta que ella dejó. Y cuando termine de leerla, comprenderá por qué esperé 22 años antes de romper mi silencio. La anciana deslizó lentamente el sobre hacia el Santo Padre. El sello permanecía intacto. Jamás había sido abierto. En el exterior solo podía leerse una frase escrita con tinta descolorida.
Ábrala únicamente cuando alguien todavía crea que la misericordia puede cambiar una vida. León XIV sostuvo el sobre entre sus manos. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir una verdad que transformaría no solo el destino de aquella familia, sino también el mensaje que muy pronto compartiría con millones de personas que, como aquella mujer, seguían creyendo que habían llegado demasiado lejos para regresar al abrazo de Dios. El sobre permanecía intacto entre las manos del Papa León XIV. El papel había adquirido el tono amarillento de los años. Las esquinas estaban desgastadas. Pero el sello de cera seguía sin romperse. 22 años. 22 años esperando el momento indicado. No porque alguien quisiera ocultar la verdad, sino porque algunas verdades solo pueden ser comprendidas cuando el corazón está preparado para recibirlas. La hermana Lucía habló con serenidad. Santidad, antes de abrir esa carta, debo pedirle una cosa. León XIV levantó la mirada. Dígame. No la lea buscando culpables. Léala buscando personas que necesitan ser sanadas. Porque si solo buscamos responsables, terminaremos juzgando el pasado. Pero si buscamos misericordia, quizá podamos salvar el futuro. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el silencio. El Papa comprendía perfectamente la diferencia. Era fácil señalar errores. Mucho más difícil era devolver la esperanza a quien llevaba años viviendo bajo el peso de esos errores. Respiró profundamente. Y rompió lentamente el sello. La carta comenzaba con una caligrafía firme. Santo Padre. No sé quién leerá estas palabras. Quizá usted nunca llegue a conocer mi nombre. Quizá cuando esta carta sea abierta yo ya haya regresado al Padre. No escribo para justificarme. Escribo porque temo que otras personas vivan el mismo engaño que destruyó mi paz durante tantos años. León XIV continuó leyendo en silencio. Durante mucho tiempo pensé que mi mayor pecado había sido una decisión tomada una noche de sufrimiento. Con el paso de los años descubrí que mi verdadero pecado fue otro. Creer que la misericordia de Dios tenía un límite. El Papa cerró los ojos un instante. Aquella frase atravesó su corazón. No era solo la historia de una mujer. Era el drama espiritual de innumerables creyentes. ¿Cuántos vivían convencidos de que Dios perdonaba a todos, menos a ellos? ¿Cuántos seguían rezando, pero sin atreverse a creer que el perdón también les pertenecía? La carta continuaba. Cada mañana despertaba recordando el peor instante de mi vida. Cada noche me acostaba repitiendo el mismo juicio contra mí. Con el tiempo dejé de escuchar la voz de Dios. Solo escuchaba la mía. Y mi voz siempre era más dura. León XIV dejó lentamente la carta sobre la mesa. No hacía falta seguir leyendo para comprender una verdad esencial. Cuando el ser humano deja de escuchar la misericordia, la culpa ocupa todo el espacio. Y la culpa nunca permanece inmóvil. Siempre exige más. Primero acusa. Después aísla. Finalmente convence a la persona de que ya no merece ser amada. Ese era el verdadero conflicto. No entre Dios y el hombre, sino entre la esperanza y la desesperación dentro del corazón humano. El padre Miguel habló por primera vez. Santidad, durante años pensé que la fe consistía principalmente en aprender respuestas. Hoy comienzo a creer que consiste en aprender a permanecer junto al que sufre. León XIV sonrió con tristeza. Cristo nunca empezó preguntando por los errores de las personas. Primero las miraba. Después caminaba con ellas. Solo entonces hablaba de conversión. Porque nadie cambia cuando se siente rechazado. Las personas cambian cuando descubren que todavía son amadas. La hermana Lucía volvió a abrir el pequeño cofre. Sacó la vieja fotografía. Se la entregó al Papa. En ella aparecía una familia. Un matrimonio joven. Una niña de unos 7 años. Y un niño pequeño que apenas levantaba un rosario entre sus manos mientras sonreía. La imagen transmitía una felicidad sencilla. Nada hacía pensar que pocos meses después aquella familia quedaría marcada para siempre. ¿Ellos son?, preguntó el Santo Padre. La anciana asintió. Sí. Esa fue la última fotografía tomada antes del accidente. León XIV observó durante largo rato los rostros.
Pensó en cuántas familias guardaban fotografías parecidas. Momentos detenidos en el tiempo. Imágenes que se convertían en refugio cuando la vida cambiaba de manera inesperada. Entonces preguntó: ¿qué ocurrió con los niños? La religiosa respondió con serenidad: crecieron. Hicieron sus vidas. Pero nunca supieron toda la verdad del sufrimiento que su madre llevaba dentro. Ella decidió protegerlos. Creyó que el silencio era una forma de amor. Sin darse cuenta, el silencio también la estaba consumiendo. Aquellas palabras hicieron reflexionar profundamente al Papa. Porque muchas personas confunden el silencio con la paz. Pero no son lo mismo. Hay silencios que permiten escuchar a Dios. Y hay silencios que solo esconden heridas. La diferencia está en el corazón. Cuando el silencio nace de la confianza, trae descanso. Cuando nace del miedo, termina convirtiéndose en una prisión. ¿Cuántas familias vivían así? Padres que nunca hablaban de sus lágrimas. Hijos que ocultaban sus dudas. Esposos que sufrían sin pedir ayuda. Creyentes que seguían asistiendo a misa mientras, por dentro, se preguntaban si Dios todavía quería caminar con ellos. El verdadero enemigo nunca había sido el dolor. Era la soledad con la que muchos aprendían a soportarlo. La tarde comenzaba a caer sobre el monasterio. Una tenue luz dorada entraba por la ventana. La hermana Lucía observó el crucifijo durante unos segundos. Después dijo algo que ninguno esperaba. Ella me pidió que nunca buscara devolverle la tranquilidad. Me pidió algo mucho más difícil. Que, si algún día alguien encontraba las dos llaves, recordara al mundo que Dios no vino a buscar personas sin heridas. Vino precisamente a buscar a quienes ya no podían caminar solas. El Papa sintió un profundo silencio en su interior. Aquellas palabras no eran solamente el centro de aquella historia. Eran el corazón mismo del Evangelio. No existía una herida demasiado profunda para la misericordia. Existían, sí, corazones que llevaban demasiado tiempo creyendo lo contrario. Y esa mentira había robado la paz de innumerables personas. Cuando el Santo Padre volvió a tomar la carta, descubrió que aún quedaban varias páginas. Pero antes de continuar leyendo, encontró una pequeña anotación escrita al margen. Con tinta casi desvanecida. Solo una frase. Si algún día mis hijos leen esta carta, no quiero que recuerden mi culpa. Quiero que recuerden que nunca dejé de amarlos. León XIV cerró lentamente el sobre. No porque quisiera detener la lectura, sino porque comprendía que el siguiente paso ya no consistía únicamente en conocer el pasado. Ahora debía encontrar a esa familia. No para revelar un secreto, sino para impedir que una promesa de 22 años terminara convirtiéndose en un nuevo motivo de dolor. Y mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, el Santo Padre comprendió que el viaje apenas acababa de comenzar. Porque algunas cartas no cambian la historia cuando son escritas. La cambian cuando alguien, muchos años después, decide responderlas con amor. El amanecer encontró al monasterio envuelto en una neblina ligera. Las campanas anunciaban la primera oración del día. Sin embargo, el Papa León XIV llevaba varias horas despierto. La carta permanecía abierta sobre la pequeña mesa de madera. Había releído cada línea una y otra vez. No buscando nuevos datos. Buscando comprender el corazón de aquella mujer. Porque los hechos podían explicarse. Pero solo el amor era capaz de explicar por qué alguien cargaba durante 22 años con una culpa que Dios nunca le había pedido conservar. El padre Miguel entró en silencio. Traía una taza de café caliente. La dejó sobre la mesa. ¿Santidad, ha podido descansar? León XIV sonrió levemente. Cuando un corazón habla con tanta sinceridad, uno no duerme fácilmente. Se hizo un breve silencio. Después añadió: esta mujer no escribió para que alguien resolviera su pasado. Escribió para que nadie más tuviera que vivir encadenado al suyo. Antes de abandonar el monasterio, la hermana Lucía pidió unos minutos más con el Santo Padre. Traía consigo una pequeña caja de cartón. No era elegante. Ni antigua. Parecía completamente común. Hay algo más. Nunca pensé que tendría que entregarlo. Pero ya no me pertenece.
León XIV abrió cuidadosamente la caja. Dentro había decenas de sobres. Todos estaban dirigidos a la misma persona. Todos llevaban el mismo nombre. Pero ninguno había sido enviado. El Papa levantó lentamente uno de ellos. ¿Nunca salieron del monasterio? La religiosa negó con tristeza. Ella los escribía para sus hijos. Cada Navidad. Cada cumpleaños. Cada aniversario. Pero jamás encontró el valor para enviarlos. El padre Miguel tomó uno con delicadeza. En el exterior podía leerse: para mi hija, cuando vuelva a sonreír sin culpa. Otro decía: para mi hijo, cuando ya no necesite esconder mi pasado. Había más de 20 cartas. 20 años intentando hablar. 20 años callando. León XIV sintió un profundo dolor. Porque comprendió que la culpa no solo había robado la paz de aquella mujer. También le había robado incontables abrazos que nunca llegaron a suceder. Mientras regresaban hacia Roma, el Santo Padre observaba el paisaje desde la ventana del vehículo. Los campos pasaban lentamente. Pequeños pueblos. Iglesias. Casas. Niños jugando. Personas caminando hacia sus trabajos. Pensó en cuántas vidas parecían tranquilas desde fuera. Y cuántas ocultaban batallas invisibles. De pronto recordó unas palabras de San Pablo. Lleven los unos las cargas de los otros. Qué difícil era cumplir aquel mandato. Porque la mayoría de las cargas nunca podían verse. No tenían forma. No tenían color. No hacían ruido. Vivían escondidas detrás de frases sencillas. No quiero preocupar a nadie. Estoy bien. No pasa nada. Y, mientras tanto, el corazón seguía cansándose poco a poco. Al llegar al Vaticano, una sorpresa los esperaba. El secretario personal del Papa se acercó rápidamente. Santidad. Ha ocurrido algo inesperado. ¿Qué sucede? Una mujer ha venido esta mañana preguntando por usted. No quiso decir su nombre. Solo dejó esto. Le entregó un pequeño pañuelo blanco cuidadosamente doblado. Dentro había una diminuta medalla de la Virgen. Y un papel escrito con letra temblorosa. No deje que sea demasiado tarde otra vez. El Santo Padre permaneció inmóvil. Era la segunda vez que una frase parecía responder exactamente al momento que estaban viviendo. Primero la llave. Después las cartas. Ahora aquel mensaje. No podía ser casualidad. Pidió inmediatamente revisar los registros de entrada. La mujer había permanecido apenas 5 minutos. Nadie había conseguido detenerla. Las cámaras solo mostraban una figura mayor, vestida de negro, caminando lentamente por la plaza de San Pedro. Su rostro apenas podía distinguirse. Pero había un detalle que llamó la atención del padre Miguel. Mire sus manos. León XIV observó la imagen detenidamente. La mujer sostenía un rosario. No cualquier rosario. Era exactamente igual al encontrado dentro de la caja de madera. El mismo trabajo artesanal. Las mismas cuentas oscuras. La misma pequeña cruz de olivo. El corazón del Papa comenzó a latir con fuerza. ¿Existían más personas relacionadas con aquella promesa? ¿Quién era aquella mujer? ¿Y cómo sabía que la investigación ya había comenzado? Horas después, uno de los archivistas encontró un documento olvidado. No era una carta. Era un antiguo registro del monasterio. Entre las páginas aparecía una sencilla anotación. A petición de la interesada, se entregaron 3 rosarios iguales y 2 juegos de llaves. Cada objeto será entregado únicamente cuando Dios abra el momento adecuado. 3 rosarios. No 2. León XIV levantó lentamente la mirada. ¿Entonces? Todavía falta alguien. El padre Miguel comprendió inmediatamente. Si existían 3 rosarios, había una tercera persona que aún no había aparecido. Y probablemente era la única capaz de completar toda la historia. Aquella noche, el Santo Padre volvió a la capilla privada. No llevó documentos. No llevó informes. Solo colocó sobre el altar los 3 objetos que ya conocían. La llave. El rosario.
Las cartas. Permaneció varios minutos contemplándolos. Finalmente habló en voz baja. Señor. Enséñame a buscar personas. Antes que respuestas. Porque una historia nunca se sana descubriendo únicamente lo que ocurrió. Se sana cuando quienes quedaron separados encuentran nuevamente el camino para volver a mirarse con amor. En ese instante, una intuición atravesó su corazón. Durante todo ese tiempo habían buscado a la mujer. Habían buscado el origen de la promesa. Habían buscado el significado de la llave. Pero quizá. La verdadera pregunta nunca había sido quién escribió la carta. La verdadera pregunta era otra. ¿Quién llevaba más de 20 años esperando escuchar que nunca había dejado de ser amado? Y esa respuesta estaba mucho más cerca del Vaticano de lo que cualquiera podía imaginar. Porque, sin saberlo, una persona que formaba parte de aquella historia acababa de cruzar la plaza de San Pedro esa misma mañana. Y aún no sabía que Dios estaba preparando el encuentro que cambiaría para siempre su manera de recordar el pasado. La lluvia comenzó a caer sobre Roma poco antes del anochecer. No era una tormenta. Era una lluvia tranquila, casi silenciosa, de esas que parecen invitar a la ciudad a bajar el ritmo. Desde la ventana de su despacho, el Papa León XIV contemplaba las gotas resbalar por el cristal mientras sostenía entre las manos la fotografía de aquella familia. Había algo que seguía sin encajar. La carta. Las 2 llaves. Los 3 rosarios. La mujer desconocida que había aparecido en la plaza de San Pedro. Todo parecía conducir hacia una misma historia. Pero, al mismo tiempo, cada nueva respuesta abría una pregunta aún mayor. No era un rompecabezas. Era una vida. Y ninguna vida puede comprenderse únicamente a través de documentos. El padre Miguel entró con discreción. Santidad. Nuestros colaboradores han revisado los antiguos registros del monasterio. No encontraron el nombre completo de la mujer. Solo una anotación escrita por la hermana Lucía hace más de 20 años. Le entregó una hoja cuidadosamente protegida. La letra era sencilla. No desea que nadie la busque. Dice que el perdón no puede imponerse. Si algún día sus hijos la encuentran, deberá ser porque el amor los condujo hasta ella, no porque alguien los obligó. León XIV permaneció varios segundos observando aquellas líneas. Después habló con voz muy baja. Ahora lo entiendo. El padre Miguel levantó la mirada. ¿Qué ha comprendido? Durante todo este tiempo hemos pensado que la historia trataba de reencontrar a una persona. Pero ella nunca quiso ser encontrada. Lo que deseaba era que sus hijos recuperaran la esperanza, aunque jamás volvieran a verla. Ese descubrimiento cambió por completo el rumbo de la investigación. Ya no se trataba de localizar a una mujer desaparecida. Se trataba de sanar una herida que seguía viva en el corazón de una familia. Aquella noche, León XIV tomó una decisión inesperada. No ordenó abrir nuevos archivos. No envió investigadores. No pidió más informes. En cambio, solicitó algo completamente distinto. Quiero que publiquen un mensaje. El secretario lo miró sorprendido. ¿Un comunicado oficial, Santidad? No. Una invitación. Muy sencilla. Sin nombres. Sin fechas. Solo estas palabras. El Papa escribió lentamente. Si durante muchos años has llevado una culpa que no te deja vivir, recuerda que la misericordia de Dios nunca llega tarde. La puerta permanece abierta. El mensaje fue difundido al día siguiente a través de los canales habituales del Vaticano. Muchos pensaron que era simplemente una breve reflexión espiritual. Nadie imaginaba que aquellas palabras estaban dirigidas, de manera silenciosa, a una persona concreta. O quizá a muchas. Pasaron 2 días. No ocurrió nada extraordinario. El Vaticano continuó con su ritmo habitual. Audiencias. Celebraciones. Reuniones. Peregrinos. Sin embargo, en la oficina donde se recibía la correspondencia comenzó a repetirse algo inesperado. Llegaban cartas. Decenas. Después cientos. Todas hablaban del mismo tema. No preguntaban sobre doctrina. No discutían cuestiones teológicas. Hablaban del peso de la culpa.
Un hombre escribía: Hace 30 años dejé de hablar con mi hermano. Murió sin que pudiéramos reconciliarnos. ¿Todavía puedo pedir perdón? Una mujer confesaba: Mi hijo abandonó la fe y durante años pensé que había fracasado como madre. Un anciano decía: No temo morir. Temo hacerlo creyendo que Dios aún recuerda mis errores más que mi arrepentimiento. El padre Miguel observaba aquellas cartas con emoción. ¿Santidad? No era una sola historia. Eran miles. León XIV asintió lentamente. Eso intentaba enseñarnos aquella llave. Nunca abrió únicamente una puerta. Abrió el silencio de muchas personas. 3 días después ocurrió algo aún más inesperado. Una carta llegó sin remitente. No contenía explicación alguna. Solo una fotografía reciente. En ella aparecía una mujer mayor sentada frente a un banco de iglesia. Su rostro estaba parcialmente oculto. Pero sobre el banco descansaban 2 objetos. Un rosario idéntico. Y una llave. Al reverso solo había una frase. Ella leyó su mensaje. Todavía no está preparada para volver. Pero, por primera vez en muchos años, volvió a rezar. El Papa sintió que los ojos se le humedecían. No conocía a aquella mujer. No sabía si era la misma persona. Ni siquiera estaba seguro de quién había enviado la fotografía. Y, sin embargo, comprendió que no necesitaba saberlo. Porque el verdadero milagro no era descubrir una identidad. Era que alguien hubiera recuperado el valor de hablar nuevamente con Dios. Aquella tarde, durante la Santa Misa celebrada en la capilla privada, León XIV cambió la homilía que había preparado. Miró a los pocos presentes. Después dijo: A veces pensamos que la conversión comienza cuando una persona encuentra respuestas. No siempre es así. Muchas veces comienza cuando alguien descubre que todavía puede hacer una pregunta. Porque quien ha dejado de preguntar, normalmente ya ha perdido la esperanza de ser escuchado. En cambio, quien vuelve a rezar, aunque solo diga: Señor, ¿sigues ahí?, ya ha comenzado el camino de regreso. El silencio que siguió a aquellas palabras fue profundo. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero varios sacerdotes sintieron que el mensaje también era para ellos. Al finalizar la celebración, un joven diácono se acercó al Santo Padre. Tenía los ojos enrojecidos. Gracias, Santidad. Pensé que esas palabras eran solo para los fieles. Hoy descubrí que también eran para mí. León XIV le tomó suavemente el hombro. Todos necesitamos recordar, alguna vez, que Dios nunca deja de esperar. El muchacho sonrió entre lágrimas. Y en ese instante, el Papa comprendió el verdadero giro de toda aquella historia. No había sido enviado a resolver un misterio del pasado. Había sido llamado a recordar al mundo una verdad que nunca debía olvidarse. La misericordia no comienza cuando el ser humano se vuelve perfecto. Comienza cuando, aun sintiéndose indigno, decide dar un paso hacia Dios. Pero todavía quedaba una última parte de la carta. La única que la hermana Lucía le había pedido leer solo cuando estuviera preparado. Y en esas últimas páginas se encontraba una decisión tomada 22 años atrás que cambiaría para siempre el destino de aquella familia, y el mensaje que el Papa León XIV compartiría con millones de personas. Aquella noche, el Vaticano parecía respirar de una manera distinta. Las luces de la plaza de San Pedro se reflejaban sobre el pavimento húmedo después de la lluvia. El murmullo de los últimos peregrinos se había desvanecido hacía horas, y el inmenso espacio que durante el día estaba lleno de voces permanecía ahora envuelto en una paz solemne. En su despacho, el Papa León XIV volvió a abrir la última parte de la carta. Había esperado. No porque sintiera miedo, sino porque comprendía que algunas palabras no pueden leerse con prisa. Necesitan silencio. Necesitan oración. Necesitan un corazón dispuesto a dejarse transformar. Respiró profundamente. Y comenzó a leer. Si ha llegado hasta esta última página, significa que alguien todavía cree que la misericordia puede cambiar una vida. Entonces, por favor, no busque mi nombre para devolverme el pasado. Busque a quienes todavía viven creyendo que el amor depende de no cometer errores. Ellos son los que realmente necesitan ser encontrados.
León XIV dejó caer lentamente la carta sobre la mesa. Aquella mujer no había pedido justicia para sí. No había pedido reconocimiento. Ni siquiera había pedido que su historia fuera conocida. Había pedido algo mucho más difícil. Que su dolor sirviera para impedir que otros perdieran la esperanza. Y eso conmovió profundamente al Santo Padre. Porque comprendió que la verdadera santidad rara vez busca ser recordada. Solo desea que otros encuentren a Dios. Las siguientes líneas estaban escritas con una tinta más tenue. Como si hubieran sido redactadas en medio de lágrimas. Durante muchos años pensé que Dios esperaba de mí una explicación. Después comprendí que lo único que esperaba era que dejara de huir. Nadie puede vivir toda una vida mirando únicamente el peor día de su historia. Porque Dios nunca nos mira de esa manera. Él recuerda también cada acto de amor que nosotros hemos olvidado. El Papa cerró los ojos. Aquellas palabras parecían una homilía nacida del sufrimiento. No eran frases aprendidas. Habían sido conquistadas después de años de oscuridad. Pensó en cuántas personas vivían exactamente igual. Hombres y mujeres incapaces de recordar todo el bien que habían sembrado porque una única herida ocupaba toda su memoria. Y comprendió algo. El enemigo de la esperanza no siempre era el pecado. Muchas veces era la incapacidad de creer en el perdón. A la mañana siguiente, León XIV convocó únicamente a un reducido grupo de sacerdotes. No había cámaras. No había periodistas. Solo unos pocos hombres dedicados desde hacía décadas al acompañamiento espiritual. Cuando todos estuvieron sentados, el Papa colocó el viejo rosario sobre la mesa. Nadie sabía su historia. Nadie preguntó. Él comenzó hablando con absoluta calma. Quiero hacerles una pregunta. El salón quedó completamente en silencio. ¿Qué necesita escuchar una persona que lleva 20 años creyendo que Dios ya no puede perdonarla? Nadie respondió inmediatamente. Uno de los sacerdotes habló primero. Necesita conocer mejor la doctrina. León XIV sonrió con respeto. La doctrina es un tesoro. Pero no siempre es lo primero que necesita un corazón herido. Otro respondió. Necesita confesarse. Sí, contestó el Papa. Pero antes necesita creer que todavía vale la pena acercarse al confesionario. Un tercer sacerdote añadió. Necesita esperanza. El Santo Padre asintió lentamente. Exactamente. Porque nadie busca el perdón si ya está convencido de que jamás será perdonado. Después guardó unos segundos de silencio. Y dijo algo que ninguno olvidaría. Hay personas que no han abandonado a Dios. Solo han abandonado la idea de que Dios todavía pueda amarlas. Y esa diferencia cambia toda una vida. Las palabras quedaron suspendidas en el ambiente. Algunos sacerdotes bajaron la mirada. Otros comenzaron a recordar rostros concretos. Ancianos. Viudas. Jóvenes. Personas que habían desaparecido de la parroquia sin hacer ruido. Quizá nunca dejaron de creer. Quizá simplemente dejaron de creer que todavía eran esperadas. Aquella misma tarde, el Papa pidió celebrar una hora santa abierta únicamente para sacerdotes, religiosos y religiosas. No quería discursos largos. No quería ceremonias extraordinarias. Solo deseaba compartir una breve reflexión. Cuando terminó la adoración, caminó lentamente hasta el ambón. Miró a todos con serenidad. Y comenzó. Muchas veces pensamos que nuestra misión consiste en responder preguntas. Pero Cristo hizo algo distinto. Primero escuchó. Escuchó a quienes nadie escuchaba. Se detuvo ante quienes todos evitaban. Miró con ternura a quienes ya solo sabían mirarse con culpa. Hizo una pausa. Nadie apartaba la vista. La Iglesia nunca será una casa verdaderamente abierta mientras exista una sola persona convencida de que su pasado pesa más que la misericordia de Dios. Un profundo silencio llenó la capilla. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes saben que acaban de escuchar una verdad que los obliga a cambiar. Entonces León XIV tomó entre sus manos el rosario desgastado. Lo levantó lentamente. Este rosario perteneció a alguien que pasó muchos años creyendo que ya no merecía esperanza. No mencionaré su nombre. Porque esta historia no trata de una sola persona.
Trata de todos aquellos que alguna vez pensaron: ya es demasiado tarde para mí. Su voz se volvió todavía más suave. Si hoy alguien está aquí llevando esa misma carga, escuche bien. Dios nunca se cansa de esperar. Nosotros sí. Él no. Nosotros ponemos condiciones. Él abre caminos. Nosotros contamos los errores. Él nunca deja de buscar al hijo que regresa. Varias personas comenzaron a llorar en silencio. No por tristeza, sino porque, después de muchos años, aquellas palabras llegaban exactamente donde más las necesitaban. Al terminar la celebración, nadie se levantó inmediatamente. Nadie quería romper aquel momento. El Papa descendió lentamente del presbiterio. No saludó primero a los cardenales, ni a los responsables de los distintos dicasterios. Se dirigió hacia un anciano sacerdote que permanecía sentado en la última fila. Le tomó ambas manos. Y le dijo únicamente: gracias por no dejar nunca de esperar a las personas. El anciano rompió a llorar. Había pasado más de 50 años escuchando confesiones. Siempre creyó que su mayor tarea era absolver pecados. Aquella noche comprendió que, muchas veces, su verdadera misión había sido impedir que alguien perdiera la esperanza antes de llegar al confesionario. Y mientras las luces de la capilla comenzaban a apagarse, León XIV entendió que la historia de la llave, del rosario y de la carta nunca había tenido como objetivo revelar un misterio escondido. Había sido un camino preparado por Dios para recordar una verdad eterna. La misericordia no comienza cuando desaparece la culpa. Comienza cuando alguien se atreve a creer que el amor de Dios es más grande que ella. Pasaron 4 días desde aquella hora santa. Las cartas seguían llegando al Vaticano. Cada mañana aparecían nuevos sobres procedentes de distintos países. España, México, Argentina, Colombia, Filipinas, Polonia. No hablaban de política. No pedían privilegios. No buscaban respuestas complicadas. La mayoría contenía una frase muy parecida. Pensé que esta historia hablaba de otra persona, hasta que comprendí que hablaba de mí. El padre Miguel comenzó a leer algunas en voz alta. Una mujer escribía: llevaba 15 años sin entrar en una iglesia. Después de escuchar las palabras del Santo Padre, me senté en el último banco. No tuve valor para confesarme. Pero volví a rezar. Otra decía: mi padre murió hace 10 años. Nunca lo perdoné. Hoy, por primera vez, pedí a Dios que cambiara mi corazón antes de cambiar mis recuerdos. León XIV escuchaba en silencio. No había satisfacción en su rostro. Solo gratitud. Porque comprendía que no era él quien estaba tocando aquellos corazones. Era el Espíritu Santo, utilizando una historia sencilla para recordar una verdad eterna. Aquella misma tarde, mientras revisaba la correspondencia, el secretario llamó discretamente a la puerta. ¿Santidad? Hay una persona que insiste en verlo. No tiene cita. No pertenece a ninguna delegación. Dice que no puede esperar más. El Papa dejó lentamente la carta que estaba leyendo. ¿Quién es? No quiso identificarse. Solo entregó esto. Era una pequeña cruz de madera. Muy sencilla. En la parte trasera había una inscripción. Las 2 llaves ya cumplieron su misión. León XIV sintió un profundo silencio en su interior. Hazla pasar. La puerta se abrió lentamente. Entró una mujer de unos 50 años. Vestía con absoluta sencillez. Su cabello mostraba ya algunas canas. En sus manos sostenía un viejo bolso de cuero. Durante unos segundos ninguno habló. La mujer fue la primera en romper el silencio. Perdón por venir sin avisar. El Papa sonrió con serenidad. Hay visitas que Dios prepara mejor que cualquier agenda. Aquellas palabras parecieron darle valor. Respiró profundamente. Después dijo: yo soy la hija de la mujer que escribió aquella carta. El padre Miguel quedó inmóvil. León XIV no mostró sorpresa. Solo la invitó a sentarse. Durante varios minutos la mujer permaneció en silencio. Parecía buscar las palabras correctas. Finalmente comenzó.
Mi madre nunca nos contó toda la verdad. Solo decía que había cometido un error demasiado grande para olvidarlo. Pero jamás explicó cuál era. Cuando falleció, encontramos una nota. En ella hablaba de una religiosa llamada Lucía. Y de 2 llaves. Pensamos que eran delirios de sus últimos días. Nunca imaginamos que fueran reales. Sacó lentamente un sobre del bolso. Era diferente a los anteriores. Más reciente. Lo encontré hace apenas 2 semanas, escondido entre las páginas de su Biblia. Decía que debía entregárselo únicamente al Papa. León XIV tomó el sobre con cuidado. ¿Lo ha leído? La mujer negó con la cabeza. No. Porque entendí que ya no me pertenecía. Mi madre escribió que, cuando llegara este momento, usted sabría qué hacer. El Papa abrió lentamente el sobre. Dentro solo había una hoja. La letra era mucho más firme que en la primera carta. Como si hubiera sido escrita después de haber recuperado la paz. Santo Padre. Si esta carta ha llegado a usted, significa que Dios me concedió un regalo que nunca creí posible. Antes de morir comprendí algo que deseo dejar a mis hijos. Durante años pensé que necesitaba el perdón de Dios. Después descubrí que Dios ya me había perdonado hacía mucho tiempo. La única persona que seguía negándose a perdonarme, era yo. León XIV sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. No permitan que la culpa los convierta en jueces de ustedes mismos. Cuando Cristo murió en la cruz, no dejó ninguna herida fuera de su misericordia. Si alguna vez recuerdan mi historia, no recuerden mis lágrimas. Recuerden el día en que volví a creer que Dios todavía sonreía al pronunciar mi nombre. El Santo Padre dejó lentamente la carta sobre la mesa. Nadie habló. Las lágrimas de la hija comenzaron a caer en silencio. Después de unos minutos, la mujer levantó la mirada. ¿Santidad? Durante toda mi vida pensé que mi madre era una mujer triste. Hoy descubro que, al final, murió en paz. ¿Por qué nunca nos lo dijo? León XIV respondió con una dulzura que parecía nacer de muchos años de acompañar almas heridas. Porque algunas personas creen que proteger a quienes aman significa cargar solas con su sufrimiento. Pero el amor verdadero no consiste en ocultar todas las heridas. Consiste en permitir que otros caminen a nuestro lado mientras sanan. La mujer asintió lentamente. Aquellas palabras parecían responder muchas preguntas que llevaba décadas guardando. Antes de marcharse, sacó un último objeto del bolso. Era un pequeño marco con una fotografía. La misma familia. El mismo padre. La misma madre. Los 2 niños. Pero había una diferencia. En la parte inferior alguien había escrito años después una sencilla frase. No fuimos una familia perfecta. Fuimos una familia que nunca dejó de ser amada por Dios. León XIV sostuvo la fotografía durante largo rato. Comprendió que aquella frase resumía toda la historia. Y quizá también resumía el Evangelio. Porque Cristo nunca vino a fundar una comunidad de personas perfectas. Vino a reunir hijos que necesitaban volver al Padre. Cuando la mujer abandonó el despacho, el Papa permaneció varios minutos contemplando la cruz de madera. Las 2 llaves habían cumplido su misión. No habían abierto una puerta antigua. Habían abierto corazones que llevaban demasiado tiempo cerrados. Pero aún quedaba algo por hacer. El Santo Padre sabía que aquella historia no podía terminar en el silencio de un despacho. Debía convertirse en un mensaje para todos aquellos que, en cualquier lugar del mundo, seguían creyendo que su pasado tenía la última palabra. Y ese mensaje lo pronunciaría al domingo siguiente, desde la plaza de San Pedro, ante miles de peregrinos. Sin saberlo, sería una de las reflexiones más recordadas de todo su pontificado. El domingo amaneció con un cielo despejado sobre Roma. Desde muy temprano, miles de peregrinos comenzaron a llenar la plaza de San Pedro. Había familias enteras. Religiosas. Jóvenes. Ancianos apoyados en bastones. Padres sosteniendo a sus hijos sobre los hombros. Personas que habían recorrido miles de kilómetros para escuchar unas pocas palabras del Santo Padre. Nadie conocía la historia de la llave. Nadie había oído hablar del rosario desgastado. Nadie sabía de la carta escrita 22 años atrás.
Pero muchos llegaban cargando un peso invisible que nadie podía ver. Algunos llevaban años sin confesarse. Otros seguían llorando la pérdida de un ser querido. Había matrimonios que apenas se hablaban. Hijos que no conseguían perdonar. Padres convencidos de haber fracasado. Y también personas que sonreían por fuera mientras, por dentro, repetían cada día la misma pregunta. ¿Todavía hay esperanza para mí? Minutos antes de salir al balcón, el padre Miguel entregó al Papa el texto preparado para el Ángelus. León XIV lo leyó con calma. Después tomó un bolígrafo. Lo dejó sobre la mesa. No usaré este discurso. El sacerdote lo miró sorprendido. ¿Desea otro texto, Santidad? El Papa negó con una sonrisa serena. No. Hoy hablaré desde el corazón. Porque hay mensajes que no pueden escribirse antes de haber sido vividos. Las campanas comenzaron a sonar. La plaza guardó silencio. Miles de rostros levantaron la mirada. León XIV apareció lentamente en la ventana. Saludó con sencillez. Esperó unos segundos. No tenía prisa. Sabía que el silencio también puede preparar el corazón para escuchar. Finalmente comenzó. Queridos hermanos y hermanas. Esta semana he recordado una verdad que quizá muchos de nosotros necesitamos volver a escuchar. A veces creemos que el mayor obstáculo entre Dios y nosotros son nuestros pecados. Pero, con frecuencia, existe otro obstáculo todavía más grande. La convicción de que ya no merecemos ser perdonados. La plaza permanecía inmóvil. Nadie apartaba la mirada. El Papa continuó. Hay personas que rezan todos los días. Y, sin embargo, viven como si Dios jamás pudiera mirarlas con alegría. No porque Él haya dejado de amarlas, sino porque ellas dejaron de creer en ese amor. León XIV hizo una breve pausa. Después señaló discretamente la cruz que llevaba sobre el pecho. Cuando contemplamos la cruz, ¿qué vemos? Muchos responden. Vemos el sacrificio de Cristo. Y es verdad. Pero también vemos otra cosa. Vemos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Una misericordia que nunca pregunta primero cuántas veces hemos caído. Pregunta si todavía estamos dispuestos a levantarnos. Las palabras comenzaron a resonar profundamente entre los presentes. Algunos bajaban la cabeza. Otros cerraban los ojos. Varios sacerdotes que escuchaban desde distintos lugares de la plaza sintieron que aquella reflexión también los interpelaba personalmente. El Santo Padre prosiguió con una voz llena de ternura. Quizá alguien que me escucha hoy lleva muchos años diciendo: es demasiado tarde para mí. He cometido errores que nadie puede reparar. Dios puede perdonar a otros, pero no a mí. Si ese pensamiento habita en tu corazón, permíteme decirte algo. No viene de Dios. Porque el Señor nunca habla el lenguaje de la desesperación. Él habla el lenguaje de la esperanza. No el de la condena. No el del rechazo. No el del abandono. En ese momento, una suave brisa recorrió la plaza. León XIV guardó unos segundos de silencio antes de continuar. El Evangelio está lleno de personas que pensaban haber llegado demasiado lejos. Pedro creyó que su traición era el final. María Magdalena pensó que su pasado la definiría para siempre. El buen ladrón creyó que ya no quedaba tiempo. Y, sin embargo, Cristo convirtió el final en un nuevo comienzo. ¿Por qué habría de actuar de manera distinta contigo? Aquellas últimas palabras parecían dirigidas a cada persona de forma individual. Muchos comenzaron a llorar discretamente. No porque recordaran sus errores, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentían que alguien les hablaba de un Dios que no se cansaba de esperarlos. León XIV levantó ligeramente la mirada hacia la inmensa plaza. Después dijo algo que nadie esperaba. Esta semana tuve entre mis manos un viejo rosario. Las cuentas estaban desgastadas por miles de oraciones. Y comprendí que, incluso cuando una persona cree que reza sin ser escuchada, cada oración permanece viva ante el corazón de Dios. Quizá tú piensas que tus lágrimas han sido inútiles. Que tus noches de angustia no cambiaron nada. Que tus súplicas quedaron perdidas en el silencio. No lo creas.
Dios jamás desprecia una oración nacida de un corazón sincero. Jamás. El Papa dejó que aquellas palabras descendieran lentamente sobre la multitud. Luego añadió: si hoy recuerdas un pecado, recuerda también la cruz. Si hoy recuerdas una caída, recuerda la mano que siempre permanece extendida. Si hoy recuerdas una puerta que tú mismo cerraste, recuerda que Cristo sigue llamando desde el otro lado. Porque Él nunca deja de buscar a sus hijos. Y cuando un hijo vuelve, el cielo entero celebra. No pregunta cuánto tardó. Solo celebra que ha regresado. El Ángelus concluyó entre un profundo silencio. No era un silencio vacío. Era el silencio de miles de corazones dialogando con Dios. Mientras el Papa impartía la bendición apostólica, una anciana, situada muy cerca del obelisco central de la plaza, sostuvo con fuerza un viejo rosario entre sus manos. Era idéntico al de la historia. Cerró los ojos. Y, después de muchos años, pronunció una oración que no había podido decir desde la muerte de su esposo. Padre, acepto tu perdón. No hubo milagros visibles. No se escucharon voces. No descendió ninguna luz extraordinaria del cielo. Solo ocurrió algo mucho más grande. Un corazón dejó de huir. Y cuando eso sucede, el reino de Dios vuelve a hacerse presente en el mundo. Al regresar a su despacho, León XIV colocó por última vez la llave, el rosario y las cartas dentro de la pequeña caja de madera. La cerró con cuidado. No porque quisiera ocultarlas, sino porque comprendía que su misión ya estaba cumplida. Aquellos objetos habían dejado de señalar el pasado. Ahora apuntaban hacia el futuro. Un futuro donde cada persona pudiera recordar que ninguna culpa es más fuerte que la misericordia de Dios. El despacho del Papa León XIV volvió a quedar en silencio. La pequeña caja de madera descansaba sobre la mesa. Dentro estaban la llave, el rosario, las cartas y una fotografía que ya no hablaba únicamente de una familia. Hablaba de millones de personas que, en algún momento de su vida, habían sentido que el peso de su pasado era demasiado grande para volver a mirar a Dios con confianza. El Santo Padre permaneció unos minutos contemplando la caja. Después sonrió. No porque la historia hubiera terminado, sino porque comprendía que las verdaderas historias de Dios nunca terminan cuando se cierra un libro. Comienzan cuando alguien decide vivir aquello que ha escuchado. Esa misma tarde pidió al Padre Miguel que lo acompañara una vez más a la capilla privada. No llevaba ningún documento. No llevaba ningún discurso. Solo la pequeña caja. La colocó a los pies del crucifijo. Permanecieron varios minutos en silencio. Finalmente, el sacerdote preguntó: «Santidad, ¿qué haremos con todo esto?». León XIV respondió sin apartar la mirada de la cruz: «Lo dejaremos aquí por un tiempo. No como un recuerdo del pasado, sino como un recordatorio para nosotros». El Padre Miguel inclinó la cabeza. «¿Un recordatorio de qué?». El Papa respondió con una serenidad profunda: «De que nunca debemos mirar a una persona únicamente por el peor capítulo de su historia. Porque Dios nunca lo hace». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón del joven sacerdote. Comprendió que toda aquella investigación nunca había tenido como objetivo descubrir un secreto escondido. El verdadero propósito había sido transformar la manera de mirar a los demás. Porque es fácil definir a alguien por un error. Es fácil resumir una vida en un fracaso. Lo difícil es mirar como mira Cristo. Él veía a Pedro, y veía al pastor que un día confirmaría a sus hermanos. Veía a Zaqueo, y veía un corazón capaz de cambiar. Veía a María Magdalena, y veía una discípula fiel. Veía al buen ladrón, y veía un hijo preparado para entrar en el paraíso. Cristo nunca ignoró el pecado. Pero jamás permitió que el pecado tuviera la última palabra. La última palabra siempre fue el amor. Durante las semanas siguientes, el mensaje pronunciado en la plaza de San Pedro recorrió el mundo. Parroquias enteras comenzaron a organizar jornadas de reconciliación. Muchos sacerdotes contaron que personas ausentes durante décadas regresaban lentamente al confesionario. No porque hubieran perdido todos sus miedos, sino porque habían recuperado una certeza. Todavía eran esperadas.
En varios monasterios comenzaron cadenas de oración por quienes vivían alejados de la fe. Grupos de familias iniciaron encuentros para reconciliarse después de años de silencio. Algunos hijos llamaron a sus padres. Algunos hermanos volvieron a abrazarse. Algunos matrimonios decidieron empezar de nuevo. No todos los problemas desaparecieron. No todas las heridas sanaron de inmediato. Pero algo había cambiado. La esperanza había vuelto a entrar en lugares donde durante mucho tiempo solo había habitado la resignación. Un mes después, la hija de aquella mujer escribió nuevamente al Santo Padre. La carta era breve. Santidad. Durante años pensé que el mayor regalo que mi madre podía dejarme era una explicación. Hoy sé que fue mucho más grande. Me dejó la certeza de que nadie debe pasar la vida huyendo del amor de Dios. He comenzado a leer sus cartas una por una. En todas encontré el mismo deseo, que nosotros viviéramos libres. Por primera vez comprendo que mi madre no quería que heredáramos su culpa. Quería que heredáramos su esperanza. Cuando terminó de leerla, León XIV permaneció en silencio. Después tomó una hoja en blanco. Y escribió únicamente una respuesta. Querida hija, tu madre no será recordada por la culpa que llevó. Será recordada por el momento en que permitió que la misericordia fuera más fuerte que ella. Ese es el verdadero milagro del Evangelio. Al caer la tarde, el Papa pidió que la pequeña caja fuera llevada a los archivos personales del pontificado. No para esconderla, sino para conservarla como un símbolo. Antes de cerrarla definitivamente, tomó por última vez la vieja llave entre sus manos. Sonrió con humildad. Y dijo en voz baja: Nunca abriste una puerta de madera. Abriste corazones. Después cerró lentamente la caja. El suave sonido de la tapa al encajar pareció marcar el final de aquella historia. Pero, en realidad, era solo el comienzo. Porque, mientras existiera una sola persona convencida de que había pecado demasiado para volver a Dios, aquella llave seguiría cumpliendo su misión. No desde una caja. No desde un museo. Sino desde el recuerdo de todos aquellos que habían comprendido una verdad imposible de olvidar. Que la misericordia nunca llega tarde. Que el Padre nunca deja de esperar. Que ninguna noche es tan oscura como para impedir el amanecer de la gracia. Quizá, mientras escuchas esta historia, tú también hayas recordado algo que preferirías olvidar. Una decisión. Una palabra. Una oportunidad perdida. Una relación que nunca volvió a ser la misma. Tal vez lleves años pensando que ya es demasiado tarde. Que Dios puede amar a otros, pero no a ti. Si ese pensamiento ha vivido en tu corazón, escucha una vez más la verdad que transformó toda esta historia. Dios no espera que regreses porque seas perfecto. Te espera porque eres su hijo. Su hija. Y un padre verdadero nunca deja de mirar el camino por donde espera ver regresar a quien ama. Quizá todavía no tengas todas las respuestas. Quizá aún existan heridas abiertas. Quizá el pasado siga doliendo. Pero hoy puedes dar un primer paso. No el paso de quien ya no tiene miedo, sino el de quien decide confiar, aun temblando. Porque la fe nunca consistió en caminar sin heridas. Consistió siempre en descubrir que Cristo camina con nosotros en medio de ellas. Y si alguna vez vuelves a sentir que la culpa intenta cerrar la puerta de tu corazón, recuerda aquella vieja llave. No porque fuera extraordinaria, sino porque señaló una verdad eterna. La puerta de la misericordia nunca estuvo cerrada. Solo necesitábamos el valor de creer que Dios seguía esperándonos al otro lado.